Las ratas en las paredes, 1923. El 16 de julio de 1923 me mudé al priorato de Exham, después de que el último trabajador hubo terminado su labor. La restauración había sido una tarea ardua, ya que quedaba poco más del destruido edificio que su ruinosa cáscara. Pero era la casa de mis antepasados, y no me detuve en pensar en los gastos. El lugar no había sido habitado desde el reinado de Jacobo I, cuando un espantoso desastre natural, aunque en gran parte inexplicable, había acabado con el señor, 5 de sus hijos y varios sirvientes, y expulsado del lugar bajo una nube de sospecha y terror a su tercer hijo, mi progenitor lineal y único sobreviviente de la aborrecida estirpe. Con el único heredero perseguido por homicidio, su patrimonio había sido asumido por la corona, porque, además, el hombre acusado ni había intentado exculparse, ni recuperar su propiedad. Enloquecido por un horror más profundo de lo que podía soportar su conciencia o la ley, obsesionado por despejar de su memoria y de su vista aquella mansión, Walter de la Poer, 11º barón de Exham, emigró a Virginia, donde se estableció y fundó la familia que, siglos después, sería conocida por el nombre de la Poer. El priorato de Exham permaneció deshabitado, aunque más tarde se incorporó al patrimonio de la familia Norris. Su construcción fue objeto de diversos estudios debido a su peculiar arquitectura. Las torres góticas que descansan sobre una subestructura sajona o romántica, cuya base a su vez es de una orden más, cuya base a su vez es de un orden aún más antiguo o de una combinación de órdenes romana e incluso druídica o galesa, si acaso las leyendas dicen la verdad. Estos cimientos eran muy peculiares, ya que por uno de los lados se unía a la sólida piedra de la ladera montañosa, desde cuya cima el priorato vigilaba un valle solitario que se extendía por 3 millas, al oeste del pueblo de Anchester. El priorato de Exham permaneció deshabitado, aunque más tarde se incorporó al patrimonio de la familia Norris. Su construcción fue objeto de diversos estudios debido a su peculiar arquitectura. Las torres góticas que descansan sobre una superestructura sajona o romántica. Las torres góticas que descansan sobre una superestructura sajona o románica, cuya base a su vez es de un orden aún más antiguo o de una combinación de órdenes romana e incluso druida o galesa, si acaso las leyendas dicen la verdad. ¿Qué? Venga, venga, no, 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 esto está muy mal leído. El priorato de El priorato de Exham permaneció deshabitado, aunque más tarde se incorporó al patrimonio de la familia Norris. Su construcción fue objeto de diversos estudios debido a su peculiar arquitectura. Las torres góticas que descansan sobre una superestructura sajona o románica, cuya base a su vez es de un orden aún más antiguo o de una combinación de órdenes romana e incluso druídica o galesa, si acaso las leyendas dicen la verdad. Estos cimientos eran muy peculiares, ya que por uno de los lados se unían a la sólida piedra de la ladera montañosa, desde cuya cima el priorato vigilaba un valle solitario que se extendía por 3 millas al oeste del pueblo de Anchester. A los arquitectos y anticuarios les encantaba examinar esta extraña reliquia de siglos olvidados, pero la gente del campo la odiaba. Lo habían odiado cientos de años antes, cuando mis antepasados vivían allí, y lo odiaban ahora, que estaba cubierta de los musgos y mojos del olvido. No llevaba yo un día en Manchester, cuando me enteré de que procedía de una casa maldita, pero en una semana los obreros habían hecho desaparecer el priorato y se afanaban en borrar cualquier huella de los cimientos.
Siempre he sabido la historia real de mi estirpe. Sé muy bien que el primero de mis antepasados norteamericanos se refugió en las colonias, huyendo de unas circunstancias extrañas. Los detalles, en cambio, se me escapan puesto que han sido sepultados por la resistencia, que sobre ellos mantuvo durante generaciones la familia de la pobre. Contrariamente a lo que le sucede a los colonos de las cercanías, es raro que nos vanagloriemos de antepasados que participaron en las cruzadas, o de incluir en nuestra estirpe héroes medievales o renacentistas. No teníamos tradiciones familiares, salvo un sobre lacrado que todo cabeza de familia legaba a su primogénito, antes de la guerra civil, con la orden estricta de que fuera abierto solo de forma póstuma. Solo nos orgullecíamos en familia con las glorias alcanzadas después de la emigración, esplendores de un linaje virginiano orgulloso y honorable, aunque algo reservado y un poco sociable. La guerra acabó con nuestra fortuna, y nuestra existencia cambió con la quema de Carfax, nuestro hogar a orillas del James. Mi abuelo, avanzado en años, había perecido en un incendio, y con él se perdió el sobre que nos unía al pasado. Puedo recordar ese fuego hoy, tal como lo vi a los 7 años. Los soldados federales gritaban, las mujeres gritaban, y los negros aullaban y rezaban. Mi padre estaba en el ejército, defendiendo a Richmond, y después de muchos trámites, mi madre y yo cruzamos las filas para unirnos a él. Cuando terminó la guerra, nos mudamos al norte, de donde había venido mi madre, y crecí hasta la madurez, la mediana edad y la riqueza última como un yangui sólido. Ni mi padre ni yo supimos lo que contenía nuestro sobre hereditario. Yo, por mi parte, me sumergí en la rutina de mis actividades comerciales en Massachusetts y perdí todo interés por los misterios que, seguramente, ocultaban mi árbol genealógico. Con cuánto alivio habría dejado el priorato de Exham a los murciélagos, a las telarañas, al musgo y a la vegetación si hubiese tenido una idea, aunque fuese remota, de lo que se escondía tras sus muros. Mi padre murió en 1904, aunque no nos dejó ningún mensaje ni a mí ni a mi único hijo, Alfred, que tenía 10 años y era huérfano de madre. Fue precisamente Alfred quien produjo una moderada revolución en la transmisión de la historia familiar, pese a que yo solo había conjeturado esporádica y burlonamente con él sobre este tema cuando fue enviado a Inglaterra en 1917 como oficial de aviación. Me escribía constantemente contándome algunas leyendas sobre nuestros ancestros muy interesantes. Según lo que me escribía, circulaba sobre los de la Pore, una exótica y bastante siniestra historia. Un compañero de mi hijo, el capitán Edward Norris, del Cuerpo Aéreo Real, vivía cerca de la mansión familiar en Manchester y conocía unas supersticiones campesinas que harían las delicias de cualquier novelista truculento. Norris naturalmente no las creía, pero a mi hijo le divertían, razón por la cual fueron el tema de muchas de las cartas que me envió. Fueron estas leyendas las que hicieran que concentrara mi atención en nuestro solar del otro lado del océano y me impulsaron a comprar y reparar mi herencia, que Norris mostró a Alfred, y más aún, pudo ofrecérnosla por un precio muy razonable, puesto que un tío suyo era el actual propietario. Compré el priorato de Exham en 1918, pero mi hijo regresó de la guerra herido y mutilado, hecho que me distrajo de inmediato de mis planes de restaurarlo. Durante los años que vivió, no pensé en nada más que en su cuidado. Incluso dejé mis negocios en manos de mis socios. En 1921, cuando me encontré privado de mi hijo y sin objetivo en la vida, industrial retirado que ya no era joven, resolví dedicar los años que me quedaran en mi nueva posesión. En diciembre llegué a Manchester y me alojé en casa del capitán Norris, un joven recordete pero amable que apreciaba mucho a mi hijo. De inmediato, de inmediato me ofreció su ayuda para recopilar planos y anécdotas que sirvieron para las obras de restauración. La primera visita que hice al priorato de Exham no me produjo emoción alguna. En realidad, en realidad se trataba de una masa abandonadas.
ruinas medievales devoradas por el musgo, sembradas de nidos de grajos, en precario y amenazador equilibrio, al borde de un precipicio impresionante, sin pavimento ni otro rastro de interés, excepto los muros de piedra de las torres. Fui recuperando poco a poco la imagen del edificio, tal y como había sido cuando mi antepasado lo abandonó hace más de 3 siglos, y entonces comencé a contratar obreros para la reconstrucción, para lo que me vi obligado a salir de la localidad vecina, porque los aldeanos de Anchester tenían un miedo y un odio casi increíbles al lugar. Era una superstición del tamaño que, en ocasiones, cuando les llegaba a los trabajadores forasteros, se producían numerosas deserciones. El alcance de estas leyendas, además, parecían afectar tanto al priorato como mi sangre.